Bienvenidos sean todos ustedes a su programa El Arte de Curar. Y en el día de hoy tenemos una propuesta muy interesante. Atención a todo familiar de persona que tenga Parkinson. Llame ahora mismo a amigos con familiares que tienen Parkinson o usted mismo como un paciente si tiene Parkinson. Es muy importante que ponga atención a este espacio porque tenemos con nosotros a la doctora Tania Vargas, quien es médico internista y neuróloga. Además de ser un tremendo ser humano con todas las competencias que se esperan de un médico, ¿verdad? Que además del conocimiento sea un ser humano que sea solidario, bondadoso, compasivo y todas las cosas que nosotros esperamos de un buen médico. Así que para El Arte de Curar es un honor tenerla en este espacio. Bienvenida, doctora Tania Vargas. Muchas gracias, doctor. El honor es mío en estar en este programa de un alto valor, no solo científico, sino humano. Doctor, y vamos a hablar de enfermedad de Parkinson, pero quisiéramos hacer un poquito de historia. ¿Quién describió esta enfermedad? ¿Cómo fue que se descubrió? Y por dónde anda, desde qué año venimos hablando de esto. Y ahorita vamos a hablar, además de eso, de cómo ha sido, ¿verdad?, la trayectoria, porque se describe el avance en los medicamentos. Muchas cosas vamos a hablar hoy. Así que pongan atención y un poquito también de la fisiología de la enfermedad. Pero, ¿cómo fue? ¿Quién fue que descubrió y clasificó y demostró y describió, ¿verdad? Y describió esta enfermedad. Sí, la descripción de la enfermedad de Parkinson precisamente se la debemos a un médico británico, londinense, Sir James Parkinson, que en el 1817 describió una serie de casos, fueron 6 casos que él vio en su consulta y también en pacientes que él observaba que deambulaban en la calle, y él hizo la descripción de esos síntomas en común que tenían esos pacientes y le puso a ese ensayo el nombre de parálisis agitante o parálisis temblorosa, describiendo los síntomas motores principales de la enfermedad, que son la rigidez, el temblor y la bradicinesia o lentitud. Bradicinesia o lentitud. Entonces, rigidez, temblor. Sin embargo, la gente en lo que más se fija es en el temblor, ¿verdad? Sí. Doctora, y entonces del 1817 aquí ha llovido mucho. Sí. ¿Cuáles han sido las etapas de esto y que han ido hasta el día de hoy? Yo veo que usted con frecuencia va a congresos. ¿Qué avances han habido en los últimos años con este tipo de enfermedad? Bueno, se han hecho múltiples y significativos avances en lo que es el estudio de la enfermedad de Parkinson. Primero ya luego, porque como siempre, las enfermedades neurológicas se basaban en la descripción clínica, pero ya luego se fue descubriendo cuál era la fisiopatología de la enfermedad. Ya se empezaron a introducir medicamentos que fueron la piedra pivotal en la mejoría de esos pacientes. No podemos dejar de mencionar la aparición de la carbidopa levodopa, que sigue siendo el tratamiento principal de la enfermedad de Parkinson, pero también se han hecho muchos avances en cuanto a la relación del Parkinson y la genética, los factores que pueden ser factores de riesgo en la enfermedad de Parkinson y una parte que no podemos olvidar, todas las manifestaciones clínicas que abarca la enfermedad de Parkinson, al igual que los diferentes tipos
de tratamiento para la misma. No, y vamos a hablar también de diagnóstico diferencial, porque a veces hay enfermedades que simulan ser un Parkinson, se parecen tanto, pero no son. Pero además de la observación que se hace, métodos que ayudan a confirmar el diagnóstico. Por ejemplo, me imagino que ustedes se auxilian de algunos tipos de estudios. ¿Cuáles son esos tipos de estudios que se le hacen a estos pacientes? Pruebas que se le mandan a hacer para clasificar, encasillar qué tipo de Parkinson tiene. Sí, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson sigue siendo un diagnóstico eminentemente clínico, pero ya existen estudios de imágenes, sobre todo imágenes funcionales que nos ayudan a descubrir el depósito de proteínas anormales que hay en esta enfermedad, al igual, por ejemplo, que depósitos de proteínas anormales en otros sitios como a nivel de la piel. Inclusive hay un estudio de piel que se hace que puede hacer el diagnóstico de Parkinson también, y los perfiles genéticos también, que inclusive aquí se están haciendo varios estudios sobre esto, porque la enfermedad de Parkinson en nuestro país tiene una elevada incidencia y hay que recordar también que ese Parkinson de origen genético tenemos que sospecharlo sobre todo en el llamado parkinsonismo juvenil, ese paciente que empieza con manifestaciones de Parkinson antes de los 21 años. Tan temprano. Tan temprano puede comenzar. Tan temprano como 21 años. ¿Y hay alguna diferencia en cuanto a la raza? Algunas estadísticas hablan de que hay alguna raza en que sea más frecuente o no. Y también quiero que me diga si ese depósito de proteína se ha podido evidenciar en algún cambio en la estructura cerebral de alguna parte, sí o no. No lo sé. Aquí vamos a aprender también si a través de alguna resonancia o algo se ha visto algún cambio en la anatomía del cerebro. Sí, claro que sí. En cuanto a lo que es los cambios de la anatomía cerebral y la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, sabemos que hay una degeneración de una parte del cerebro, que es el tallo cerebral, específicamente en el mesencéfalo. Hay una parte que se llama sustancia negra, que empiezan a degenerar esas células productoras de un neurotransmisor que se llama dopamina, que es el responsable de la mayoría de los síntomas no motores del Parkinson. Ahora bien, una parte sumamente importante en la fisiopatología del Parkinson es la alteración de un sistema que se localiza a nivel de los núcleos de la base, que son estructuras que están en la parte profunda cerebral. Estas estructuras tienen que ver con el control del movimiento. Sabemos que a nivel cerebral hay dos grandes sistemas que tienen que ver con el movimiento. El sistema piramidal, que tiene que ver con el inicio de ese movimiento voluntario, pero los núcleos de la base tienen que ver en la regulación de ese movimiento. ¿Cómo va a ser ese movimiento? ¿Va a ser un movimiento fino, un movimiento grueso? ¿Va a ser un movimiento rápido, un movimiento lento? Por eso, como en la enfermedad de Parkinson y en otros trastornos del movimiento, se produce una alteración de esas vías, las manifestaciones van a ser o una disminución del movimiento, que es lo que se llama un síndrome hipocinésico,
el paciente está rígido, está lento, tiene disminución de la expresividad facial, pero también puede tener ese síndrome hipercinésico, ese temblor también, que es una de las características más remarcables del Parkinson, sobre todo el temblor en reposo. Vamos a hacer una breve pausa para compartir algunas recomendaciones comerciales. Adelante. Cuando procuras tener un hijo dentro de un matrimonio o una pareja y no puede venir el mismo, no se logra la concepción, todo el mundo culturalmente vamos a mirar como responsable única y funcional a la mujer. Tienen que saber que el 45% de las personas, matrimonios que no pueden concebir, es por falta o causa del factor masculino. Entonces hay que ser consciente, respetuoso, de la intimidad de la pareja, por empezar, en donde no hacer preguntas en donde estresan más que ayudar. No es un acto de amor el preguntarle una suegra o un suegro o una cuñada a la pareja de nuestra familia: ¿qué pasa que no te embarazas? Porque también podría estar eso encubriendo un conflicto dentro del matrimonio y trayendo un nivel de frustración muy grande, cuando en realidad los factores masculinos están casi en la mitad de las veces presentes. El hombre está cada vez más susceptible de enfermedades, de patologías, que le lleva al impedimento de la fertilidad y de la fecundación, por ende, de tener un hijo en casa. Continuamos con su espacio, El Arte de Curar, y estamos conversando con la doctora Tania Vargas, quien es neuróloga, internista y luego neuróloga, y con una amplia experiencia. Doctora, quiero saber sobre en qué sexo es más frecuente esta enfermedad, las estadísticas, cómo andan, y en República Dominicana, ¿cómo andan las estadísticas con relación al resto del mundo? Si es igual, si tenemos algún factor que la cambie o que sea diferente. Sí. Definitivamente la enfermedad de Parkinson tiene una predilección por el sexo masculino. Se dice que los hombres pueden tener, duplicar el riesgo de tener Parkinson, ¿de acuerdo? Y el trauma, porque el famoso boxeador Mohamed Ali dicen que hizo Parkinson por golpes que recibió en la cabeza. ¿Hay alguna asociación con eso y algún deporte? Sí, claro. Es decir, ya ahí entramos en lo que pueden ser los factores de riesgo para desarrollar enfermedad de Parkinson o factores asociados. Dentro de estos están los traumatismos craneales repetitivos, como se da en el boxeo, por ejemplo. También se habla de el uso de pesticidas, vivir en ambientes rurales en los cuales se pueda estar expuesto también puede ser un factor de riesgo. En nuestros países latinoamericanos también definitivamente la prevalencia de la enfermedad de Parkinson es mayor, e inclusive se ha visto que los genes que se presentan en los casos de Parkinson con fuerte asociación genética son genes diferentes. Estilo de vida y Parkinson. Yo le voy a hacer preguntas cortas. ¿Tiene que ver el estilo de vida con que aparezca más temprano o más tarde la enfermedad de Parkinson, alimentación, hábitos tóxicos? Claro que sí. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y como toda enfermedad neurodegenerativa, el estilo de vida tiene un papel
fundamental. Y de hecho, como siempre digo, el tiempo de nosotros prevenir esas enfermedades neurodegenerativas es hoy, en este preciso momento. Una dieta equilibrada, saludable, actividad física regular, mantener relaciones sociales adecuadas también. Hay que recordar esto, no podemos dejarlo de mencionar, que la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común a nivel mundial. Por eso debemos de conocer e instruir a los pacientes y familiares que padecen de esta enfermedad sobre el reconocimiento temprano de sus signos y síntomas. ¿Cuál es la primera enfermedad? La enfermedad de Alzheimer es la primera enfermedad neurodegenerativa. ¿Puede haber frecuente. un Parkinson con Alzheimer? ¿Se puede dar esa combinación? Se puede dar esa coincidencia, no es lo habitual, pero se puede dar. No es que haya una conexidad, pero no es que estén conexas, pero sí puede en un momento aparecer esa condición. Sí, pudiera haber. En lo que sí vemos tal vez una mayor correlación son en otros tipos de enfermedades neurodegenerativas que llamamos los parkinsonismos atípicos o parkinsonismo plus, en los cuales el paciente puede tener los mismos síntomas del Parkinson, puede estar rígido, puede estar tembloroso, pero tiene otras manifestaciones clínicas tempranas que nos dicen, no, esto no parece una enfermedad de Parkinson primaria. Por ejemplo, voy a mencionar dos. La demencia por cuerpos de Lewy. Casi siempre el paciente comienza con estas manifestaciones neuropsiquiátricas, los trastornos del sueño, las alucinaciones, las demencias. Entonces luego viene el parkinsonismo, que son los síntomas típicos del Parkinson. También, por ejemplo, otro parkinsonismo atípico es la atrofia de múltiples sistemas, en las cuales el paciente puede presentar trastorno de la marcha, alteraciones de las funciones cerebelosas, alteraciones de la deglución, puede tener síntomas también de disautonomía. Ahí me quiero también detener un poquito. Es muy común que los pacientes con enfermedad de Parkinson, ya luego de varios años del diagnóstico de su enfermedad, puedan tener afección de lo que es el sistema nervioso autónomo. De hecho, hay una teoría que cada día cobra más valor, que es la teoría de Braak, que dice que los primeros cambios de la enfermedad de Parkinson pudieran ocurrir a nivel del intestino. Entonces, viajar a través del nervio vago, que es un nervio que se encarga de la inervación visceral, es decir, de manera ascendente, hasta llegar hacia esa sustancia negra que mencionamos al principio y producir los cambios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando se afecta el sistema nervioso autónomo, pudiéramos tener síntomas como hipotensión ortostática, es decir, el paciente cuando se levanta, la presión cae al piso y produce caídas frecuentes, desmayos en el paciente, que debemos de tener muy en cuenta. Doctora, ahorita decía usted que también se ha demostrado que algunos de estos pacientes o que pacientes de estos tienen una disminución en la producción de la dopamina
sabiendo nosotros que tanto la dopamina como la serotonina son los dos principales neurotransmisores que tienen que ver con el estado de ánimo del ser humano, me imagino que también se afecta considerablemente el estado de ánimo de estos pacientes. Esta es una pregunta sumamente interesante. Pero vamos a hacer algo. Como es una pregunta que va a necesitar una explicación detallada, con su permiso, vamos a hacer otra pausita y volvemos en breve. Antes de la pausa, le decía, doctora, y a los que sintonizaron ahora, estamos conversando con la doctora Tania Vargas, quien es médico internista con subespecialidad en neurología. Y antes de la pausa le decía que, como usted mencionó, el hecho de que se puede afectar la producción, se disminuye la producción de dopamina, y le preguntaba que, siendo la dopamina que se conoce y la serotonina neurotransmisores que tienen que ver con el estado de ánimo del ser humano, ¿qué sucede con este paciente? Sí. En principio, cuando se inician los primeros cambios de la enfermedad, tanto a nivel estructural como a nivel de los neurotransmisores, sabemos que el principal neurotransmisor deficitario es la dopamina, pero a medida que avanza la enfermedad se van afectando otros circuitos y puede haber una distorsión en liberación de neurotransmisores como la serotonina y el glutamato. Esto va a ser responsable de cambios en la esfera de salud mental de los pacientes con Parkinson. Los pacientes con Parkinson son pacientes que pueden deprimirse más que el resto de la población. También pueden presentar ansiedad, pueden presentar algo que llamamos apatía y también puede presentar una de las manifestaciones clínicas que inclusive pueden aparecer antes de que aparezcan los síntomas motores típicos del Parkinson, que son los trastornos del sueño, específicamente los trastornos del sueño REM. También... ¿Cuál es el sueño REM? El sueño REM. Sí, es la fase rápida del sueño en la cual hay una mayor actividad cerebral. Por eso es que muchas veces los pacientes con Parkinson nos refieren que tienen esos sueños como vívidos, reales, ¿de acuerdo? Pueden tener muchas pesadillas, los llamados terrores nocturnos, todo eso está descrito. Entonces, en relación a la parte de cognición y Parkinson, se sabe ya que antes se pensaba al principio que no tenía nada que ver con la cognición. Se sabe que una buena parte de los pacientes con Parkinson, cerca del 40% de los pacientes pueden tener lo que llamamos un deterioro cognitivo leve, es normal. Pero ya luego del primer y segundo año, muchos pacientes con enfermedad de Parkinson pueden ya desarrollar un síndrome demencial franco que ya está descrito, que es la demencia asociada al Parkinson. Extraordinario toda esta explicación. Doctora, la gente quiere saber dónde la puede encontrar a usted, o sea, lugar donde da consulta, días, algún teléfono,
porque para beneficiarse ya de manera presente pueda verla. Sí, yo estoy para servirles. Nuestra consulta privada es en el Centro Médico UCE, en la residencia UCE3. Estoy todos los días, menos los miércoles, por cita previa. Pueden ver mis contactos en la pantalla. También estoy por cita previa en el Centro Women Medical Center y próximamente le estaré anunciando también otra ubicación, pero en el Centro Médico UCE pueden encontrarme casi todos los días a sus órdenes. Bueno, menos los miércoles, porque Sí. dijo menos los miércoles, pero lunes, martes, jueves, viernes, quiere decir que tiene ahí una gama de días interesantísimos. Hablamos de tratamiento. ¿Realmente el tratamiento con la enfermedad de Parkinson puede paliar significativamente la situación? ¿Cuándo iniciar? ¿En qué etapa se inicia el tratamiento? ¿Cuáles son los reales beneficios? ¿Cuáles son los efectos secundarios de esas drogas que se utilizan? ¿Cómo manejar esos efectos secundarios? Quisiera oír eso. Sí, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson es un tratamiento que es transdisciplinario. Es decir, en la mayoría de los casos, no solamente el paciente con Parkinson va a tener que ser visto por un neurólogo, ¿de acuerdo? Clásicamente, los tratamientos que usamos de primera elección, lo que busca es enlentecer y mitigar esos síntomas que son los más discapacitantes en el Parkinson, como son la rigidez, los trastornos de la marcha y el temblor. En ese sentido tenemos la carbidopa, levodopa, los agonistas dopaminérgicos también, algunos fármacos anticolinérgicos que pueden darnos la mano con el temblor, aparte de ya los medicamentos para tratar los síntomas, por ejemplo, de la parte anímica que ya mencionamos, la parte de los trastornos del sueño y los trastornos conductuales, la parte de la cognición también. Pero ¿qué sucede? Llega un punto al inicio cuando diagnosticamos un paciente con enfermedad de Parkinson y ponemos el tratamiento, vamos a tener unos años que vamos a estar contentos y felices porque el paciente va a responder muy bien. Pero luego empiezan a aparecer esos efectos adversos del medicamento. Luego vemos que el paciente no empieza a responder y ahí tenemos que hacer los ajustes necesarios de las dosis. También tenemos que introducir otros medicamentos que nos ayuden a paliar un poco esos efectos secundarios. Por ejemplo, un efecto importante son las discinesias que produce la carbidopa, levodopa. Entonces, ¿qué son las discinesias para que el público entienda? Es un tipo de movimiento involuntario que puede producir. Se altera la fuerza muscular de la persona. O sea, la fuerza muscular del individuo que tiene Parkinson, ¿queda alterada o no? Sí, como tal no es un problema de la fuerza muscular, sino es un problema de la marcha, ¿de acuerdo? Del inicio del movimiento. Pero, por ejemplo, el paciente con Parkinson, por esa misma inmovilidad, la misma pérdida de masa muscular, puede presentar disminución de la fuerza muscular, puede presentar también
neuropatía que antes se pensaba que no, también. Y esto es normal y debemos de tomarlo en cuenta. Y también los pacientes con Parkinson, por mucha razón, puede presentar dolor, que es algo que pasamos por alto. Vamos entonces, ya en la última pausa, a hablar del dolor y de otros síntomas que pueden aparecer y cómo lo vamos a encarar. Vamos a hacer una pausita y en breve retornamos. Para el arte de curar, ustedes son lo más importante. Esta familia que poco a poco ha ido creciendo en torno a la medicina preventiva. Para nosotros es importante que nos hagas saber qué te interesa que el arte de curar te ofrezca cada día. Temas, especialistas, ¿qué quieren ustedes que el arte de curar le ofrezca? Todos los días, de 4 a 5 de la tarde, en Radio Televisión Dominicana, la televisión pública, nuestro canal nacional, ahí ustedes pueden vernos, tomar nota de nuestras redes sociales y cómo comunicarse con nosotros. El arte de curar, donde lo más importante eres tú. Continuamos con su espacio El Arte de Curar y estamos hablando con la doctora Tania Vargas, quien es neuróloga doctora. ¿Hay alguna manera de cómo la familia pueda ayudar a este paciente? ¿Algún organismo que exista donde la gente pueda recibir algún tipo de apoyo? Sí. Como siempre, el papel de la familia en las enfermedades neurodegenerativas es un papel fundamental, primordial, porque siempre debemos recordar que ese ser humano que tenemos enfrente con esa enfermedad neurodegenerativa regularmente fue el pilar de la familia. Entonces, debemos de tratar de que ese paciente esté en un ambiente adecuado, que tenga una alimentación adecuada, que pueda involucrarse en la medida de lo posible en las actividades familiares también, que no lo aislemos de la sociedad. Todo esto es sumamente importante. Por ejemplo, en la medida de lo posible, sacarlos a espacios al aire libre también, que puedan recibir su terapia física, que los ayuda mucho, la terapia cognitivo-conductual y terapia de rehabilitación cognitiva. En fin, la familia juega un papel primordial. También esos grupos de apoyo, las diferentes fundaciones que existen. De hecho, aquí ya hay varias fundaciones, pero la primera fue la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson, la cual ha hecho un trabajo maravilloso, encomiable a favor de los pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Dónde se encuentra esa fundación? Bueno, la fundación, aunque no tiene tal vez un lugar específico, pero puedo darle los contactos donde los pacientes pueden comunicarse con ellas. Se hacen actividades con mucha frecuencia de integración de pacientes, actividades científicas, actividades sociales, maratones también se hace y se lograron cosas muy importantes sobre la inclusión de los
medicamentos del Parkinson, en los medicamentos esenciales y recientemente se hizo lo que se llama la Alianza de Trastornos del Movimiento con los profesionales que tratan este tipo de enfermedad. No, y la gente que lo busque en las redes sociales, que busque información, porque la fundación puede de alguna manera ayudar a la gente. Doctora, hablamos, yo le hice una pregunta, pero creo que hablamos muy poco de hábitos tóxicos si tienen que ver. Usted habló en un momento, sí, del ambiente donde si se fumiga y cosas, puede ser afectado. De hecho, todo lo que tiene que ver con esos tóxicos, de alguna manera, hasta de una manera aguda, puede enfermar una gente cuando nos llega desde una intoxicación por órgano fosforado, que es algo súbito y donde el paciente llega con temblores, con cialorrea, con todo ese tipo de cosas, rigidez y esto. Pero por la afinidad que tiene el sistema nervioso con estos, diríamos, tóxicos. Pero si hay algún tipo de otro hábito tóxico que tenga que ver, y hábleme un poquito, porque usted dijo, doctor, es fundamental que la gente haga ejercicio ahora. O sea, usted fue como que eso tiene un peso específico real en que la gente tenga una interacción social buena, que comparta con la gente y que también se ejercite diariamente. Sí, claro, porque todo esto, no solamente en el Parkinson, en todas las enfermedades neurodegenerativas, específicamente la actividad física, las relaciones sociales, influyen en disminuir el estrés oxidativo, que se creen nuevas redes neuronales. Entonces, esto es un factor protector de las enfermedades neurodegenerativas, así como los hábitos saludables, por ejemplo, evitar el tabaco, el alcohol, ¿de acuerdo? Porque antes pensábamos, no hay nada que podamos hacer para evitar una enfermedad neurodegenerativa, pero sí se sabe que aunque no es algo que es matemático, todas estas cosas que hemos mencionado pueden en cierta manera protegernos y proteger nuestro sistema nervioso. Excelente. Recomendaciones que usted entienda deberían ser la correcta para la recuperación de un paciente, tanto de él como de la familia. ¿Qué cosas normalmente debería la familia y el paciente hacer para un mejor éxito en el tratamiento y cuáles no? Y yo sé que usted lo sabe porque ha visto muchos pacientes y dirá, bueno, pero yo hice tal y tal recomendación, pero veo que no hay cambios, sí, ¿verdad? Entonces de eso yo quiero que usted hable. Sí. Siempre el paciente y su familiar deben de tener una comunicación cercana con su neurólogo de cabecera, estar atentos a la medicación, las horas específicas y sobre cualquier efecto secundario que pueda tener la medicación. Estar atento a síntomas, por ejemplo, que puedan presentar el paciente como trastornos de la deglución, dificultad para tragar o constipación, estreñimiento también, todo eso. Crear un ambiente adecuado en el hogar para ese paciente, para disminuir, por ejemplo, el riesgo de caídas de los pacientes. Todo son cosas sencillas, pero sumamente importantes. También la forma en que tratamos al paciente, saber que es un paciente que va a hacer las cosas de una manera diferente, que se va a tomar mayor tiempo en hacer las cosas,
muchas veces es bueno dejarlo que ellos intenten hacer las cosas. En fin, ponernos en el lugar del paciente y ser lo más humanos posibles. ¿Algún tipo de dieta específica para ese paciente? O sea, ¿qué le conviene comer, qué no le conviene comer en cuanto a este tipo de enfermedad? Sí, en las enfermedades neurodegenerativas se recomienda mucho la dieta MIND, que es una dieta muy parecida a la dieta mediterránea, en la cual tenemos los granos, las proteínas, las frutas, ¿de acuerdo? Bueno, el tiempo usted sabe que es limitado en televisión, creo que hemos conversado ampliamente, sin embargo, un mensaje final ya para que usted pueda despedirse de esa audiencia que ha estado bien atenta. Sí, un mensaje final que pudiera dar a la población en sentido general y a los pacientes con Parkinson es que tu enfermedad no te define. Más allá del diagnóstico está tu valor como ser humano, está el valor de nuestro ser querido y debemos de enfocarnos en ese cuidado y en esa medicina ejercida no solamente desde la ciencia, sino desde el amor. Doctora Tania Vargas, muchísimas gracias por venir a este espacio. A ustedes también les recuerdo que en el Centro Médico UCE le esperamos, no solo de que está bonito el centro, que tiene mucha tecnología nueva, sino le garantizamos ese trato humano que ustedes se merecen. A todos los amigos que sintonizaron El Arte de Curar, será hasta una próxima entrega. Bendiciones a sus vidas.